Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Porque es este agradecimiento el que tú has puesto acá en nuestra mente, por lo que nos enseñaste el evangelio de gracia, Padre. Al único y verdadero Dios, nuestro Padre. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Siento tanto agradecimiento por lo que has hecho de mí.
Ahora camino en conocimiento por un camino recto. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá. Gracias, papá. Mi Dios y mi Padre me ha dado la verdad, y Él siempre lo ha hecho como ha querido. Él cumple lo que promete, Dios eterno. Yo vivo para el Señor, a Él pertenezco. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Su proyecto es eterno, es para siempre. Apartado he sido yo para su evangelio. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo el todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Yo fui despojado de eso también. Revestido estoy ahora con su poder. A la estatura estoy yo del varón perfecto. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. En mí se produjo su buena voluntad. Transformado yo fui juntamente con Él. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo Él todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando. Soy una nueva creación. Y en mi vida entera está sobreedificando. Aprendí, fui enseñado por Él. Ahora yo soy una nueva creación. Es haciendo Él todo en mí, y en mi vida entera está sobreedificando.
mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fue por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios. Quitaste mi carne, primicia tuya soy. Transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Preciosa amada del Dios vivo, los que estamos disfrutando la herencia. Ahorita que estábamos oyendo la alabanza, le decía yo a Cristi, porque dice, estamos en un pacto glorioso, ¿sí? Fíjese lo importante que es crecer, ¿sí? Porque los pactos fueron dos nada más. O sea, nosotros no estamos en ningún pacto, nosotros estamos en la casa del Padre, nosotros estamos disfrutando la herencia, porque un pacto es para la carne. O sea, ¿cuándo hace Dios un pacto con el hombre? Por la carne que tiene. Entonces, como quien dice, te voy a pasar esto de largo, no lo voy a notar y todo, así vamos a quedar. La gracia es el pacto que yo te doy ahora y la ley antes, ¿verdad? Entonces, los pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto fueron dos. Lo que nosotros tenemos ahora es el reino. No un pacto para mantener, para llegar por ahí a la puerta del reino. No, nosotros tenemos un reino inconmovible, un reino inmutable, un reino precioso, donde hay justicia, paz y gozo. Eso es lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, esa aclaración es importante porque entonces así reconocemos la verdad, ¿verdad? Un saludo a la preciosa amada que nos ven en todas las naciones, a todos los dioses que juntamente con nosotros estamos creciendo. ¿Sí? ¿Usted está creciendo? Sí, claro, nosotros vamos creciendo, solo que ahora ya no crecemos en gracia, porque la gracia terminó, ahora crecemos en la transformación. ¿Verdad que eso es lo precioso? Él es exactamente lo mismo, pero en otra sabiduría, en otra revelación. Y precisamente el tema que papi tiene para la sobreedificación es esa.
hablar del conocimiento y la sabiduría. Muy bien, dioses, entonces vamos a avanzar, vamos a ver el clip. Y fíjese, lo que nos dice que nosotros estamos en línea es que nosotros al ver el clip y ver la predicación de José Luis, no nos contradecimos en nada. Más bien entramos a una nueva etapa de gloria, pero Él nos llevó a esa etapa de gloria. Solo que ahora estamos en otra gloria. Así que vamos a oírlo, por favor. Entonces quiere decir que nosotros somos gente que tenemos un poder muy grande. Lo único que ese poder tiene que ir regulándose por causa de que ese poder está en un cuerpo de barro, en un cuerpo que todavía está en estado de corrupción. ¿Y qué sucede? Que esa corrupción anula, no te deja ver en sí todo lo que tú posees como evangelio. Te está estorbando. Y por eso la transformación hay que esperar un poquito más. Porque el poder, no estamos hablando aquí de cualquier poder, estamos hablando del poder de Dios, el poder del reino. Ahora, ¿por qué no está trabajando más? Por tu humana condición. Y tú sabes cuál es el problema. Y es un gran problema. Que si tú no avanzas y desarrollas y le pones tu interés al poder de Dios, entonces el cuerpo corrupto se aprovecha y te afecta más si tú no lo afectas a él con tu poder. Entonces Dios dice, vosotros sois dioses. Vamos a verlo, Salmo 82, verso 6, porque aunque lo hayamos leído, hay que seguir leyendo. Yo dije, vosotros sois dioses. Imagínate, dioses sin poder. No me lo quita el verso todavía, pero imagínate dioses sin poder. Con razón tú le dices a la gente por ahí, diga soy Dios, no se atreve, ¿cómo decir soy Dios? Sí, si yo ando en bancarrota y es falta de fe, porque tú no estás suponiendo, no, yo soy un Dios y yo tengo el poder de Dios y en fe digo que se va a perfeccionar más el poder de Dios en mi vida. Tú vives en un estado de corrupción. Este mundo está en corrupción. Por eso es que hay que vestirlo de inmortalidad. ¿Y cómo lo vamos a vestir? Con el poder de Dios. Y parte de esa transformación viene en este tema que estamos teniendo. Tú eres Dios. Tú eres un Dios poderoso. La gente se equivoca conmigo y van a decir, no, que lo están idolatrando, no, que cómo puede ser. Es lo que te estoy dando, bendecido. José Luis anda detrás también de eso para poder salvarse. Yo ando reguindado ahí también. Aguanta, espérate que se me va la lancha, se me ve el tren. Esto es para todos. Entonces, ¿cuántos dioses estamos aquí? Pero ya no somos dioses sin poder. Porque allá éramos dioses, hablándole las cosas que no son como que fuesen. Pero ahora tenemos el poder. Por eso es que allá, ¿quién tenía el poder? ¿José Luis? Aunque nos hacía confesar que éramos dioses, el que lo tenía era él. Ahora somos nosotros. Eso es lo precioso. Ahora este es un Dios, pero con poder. Con poder. Pero dijo nuestro Padre aquí que había que vestirlo, lo corrupto, de inmortalidad. Y al quitar la corrupción de la carne, entonces viene el poder de Dios a nosotros. Solo que tenga presente la palabra crecimiento. Tenemos que crecer. Porque fíjese, hay una cosa que es bien importante.
que es bien importante. Usted era, digamos, una naturaleza carnal, ¿ya? No usted siempre ha sido un Dios y siempre ha sido el Espíritu, pero con una naturaleza carnal. Entonces, de acuerdo al pacto, la ley guiaba al cuerpo. ¿A qué? A abstenerse de todas las cosas. Sin embargo, no se podía. La gracia viene y entonces lo lleva a separar que usted es un ser espiritual, pero tiene un cuerpo de carne. Y la transformación le quitó la carne. Eso es lo precioso. Esas son las tres cosas que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Y las pasamos las tres. Nosotros las pasamos las tres. Algunos solo dos. Nosotros estuvimos bajo la ley, bajo la gracia y ahora en la transformación. Entonces, fíjese lo precioso que ha sido el crecimiento nuestro. Muy bien, vamos a pasar al consejo para la siembra, a la prosperidad. Y hoy tenemos la cita en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, verso 7. Fíjese qué lindo entender los tiempos. ¿Y de qué tiempos nos habla la palabra? Fíjese, dice: por tanto, como en todo abundáis, ¿sí? En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿En qué tiempo está hablando Pablo ahí? En el tiempo de la gracia. Y ahí dice que en todo, ¿qué? Abundábamos. En todo, porque así es. Donde usted está presente, en todo abunda. Muy bien, pero dice que abundáramos también ¿en cuál gracia? En la de sembrar. ¿Por qué Pablo hacía énfasis en el sembrar? Porque todo lo que el hombre siembra, ¿qué dice? Eso cosecha. Entonces, al sembrar, ¿qué? Cosechamos. Muy bien, pero nosotros estamos en un nivel superior a ese. Y también abundamos en todo. Pero aquí lo tenemos todo. Aquí todo el paquete a usted se le dio completo. O sea, que usted no tiene que anhelar ser próspero por cuanto ya es. Ser rico por cuanto ya es. Diga el pobre, rico soy. Rico. Entonces, ahora, ¿por qué sembramos? Ahora sembramos porque lo tenemos todo. Y entonces, así como nosotros lo tenemos todo, queremos que otros tengan todo también, que lo conozcan, principalmente que conozcan todo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que puedan vivir disfrutando lo que tienen. ¿Verdad? Así es que vamos a sembrar y disfrute lo que tiene. Diga conmigo, yo disfruto lo que tengo. ¿Y qué tengo? Una herencia, todo, en todo estoy abundado. Así que pase a sembrar y disfrute. Pero la recompensa de serle fiel al Evangelio es la transformación de tu cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible y esto mortal, la lista de mortalidad. Y en un abrir y cerrar
se cumplirá. Escrito está que el Señor transformará el cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, incorruptible, inmortal. ¿Tú sabes lo que no envejecer más? Quedarte ahí con un cuerpo transformado, donde no hay más dieta, ni más calorías, ni... ¡Hello! Esto no es en vano. La recompensa va a ser recibida. Y pronto recibimos esa transformación. Pronto. Cuando esto se haya vestido de incorrupción e inmortal, cumplido está la palabra escrita, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Transformados gobernaremos con justicia y equidad, sin margen de error, y nada malo sucede. Es el gobierno de Dios. Diga, es necesario que esto corrupto se vista bien vestido de incorrupción. Muy bien, preciosa amada. Hoy tenemos un tema espectacular. El nombre del tema es conocimiento y sabiduría. Entonces vamos a comenzar en Hebreos capítulo 8, verso 10 al 11. Hebreos capítulo 8, verso 10 al 11. Muy bien. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Detengámonos un momentito ahí para hablar de lo que al comenzar la reunión hablamos un poquito. Y es los pactos. Nosotros al principio decíamos, este pacto es glorioso. No, los pactos solo hubo dos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquí dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel, ¿verdad? Y los israelitas son israelitas en carne, en su naturaleza humana, ¿verdad? Usted es guatemalteco en su naturaleza humana. Entonces, lo importante aquí es que los pactos se hacen mientras hay carne. Cuando ya no hay carne, ya no hay pacto, usted pasa a ser igual a Dios, heredero de todas las cosas de Dios.
Ya no hay un pacto que hacer porque cuanto usted ya heredó. Muy bien. Entonces aquí esto es bien importante. Verso 11, perdón. Y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Muy bien. Entonces fíjese, todos conocerán a Dios. Dígame usted, ¿quién no le dice que conoce a Dios? O sea, todos conocen a Dios de distintas maneras, pero todos conocen a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí dice, todos me conocerán. Ahora, todos conocerán a Dios, pero no todos tendrán la sabiduría de Dios. Conocer es conocer y sabiduría es saber, ¿verdad? Hay algunos ejemplos, pero primero le voy a dar la definición del diccionario porque es sumamente importante. Entonces, conocimiento. Conocimiento es el acto o efecto de abstraer la idea o concepto de alguna cosa. Sabiduría consiste en saber qué hacer con cualquier conocimiento. Fíjese, entonces no es lo mismo. No es lo mismo conocer que tener la sabiduría para hacer. Entonces, fíjese. Entonces, sabiduría consiste en saber qué hacer con cualquier conocimiento, cómo utilizarlo de forma prudente, moderada, provechosa y útil. Entonces, todos conocerán a Dios. Cualquiera le dice, yo conozco a Dios. Ah, está bien. Sí, porque ahí dice que todos lo conocerán, ¿verdad? Y no hay que enseñarle a conocer a Dios porque todos lo conocerán. Ahora, la sabiduría no es lo mismo. Y entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Le voy a poner dos ejemplos así rapiditos. Unos discípulos de un maestro le preguntaron, maestro, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Entonces le dice, miren, métanse en los zapatos un puñado de frijol y se van caminando al monte. Entonces vinieron y eso hicieron. Entonces uno iba sufriendo y el otro iba como que nada para arriba. Y el otro iba sufriendo, ya no aguantaba. Y al llegar arriba, eso era para hacer penitencia, para que le dolieran los pies. Al llegar arriba, le dice, mira cómo hiciste vos para poder subir con esos frijoles en los zapatos. Y venís tan fresco, tan tranquilo. Lo que pasa, le dice, es que anoche yo cocí los frijoles. Entonces él echó el puñado de frijoles cocidos. Entonces, no es lo mismo el conocimiento que la sabiduría. Al otro solo le dijeron que echara un puñado de frijoles, pero él con sabiduría, ¿qué hizo? Bueno, a mí no me dijeron cómo los echara. Otro es, por ejemplo, una pintura. Usted puede conocer una pintura o conocer de pintura, pero ¿lo sabe hacer? Entonces son dos cosas bien diferentes. Otro ejemplo así rapidito es, dos pueden ir a pescar, ¿sí? Y que usted sepa tirar el anzuelo, la caña, el anzuelo, no quiere decir que vaya a pescar. Hay quienes tiran y no pescan nada. Y hay otros que en media hora llegaron y ya van con pescadín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es conocer y otra saber. Entonces, bien importante, muy bien. Entonces vamos a ir viendo para qué sirve la sabiduría espiritual, porque esa es la que a nosotros nos interesa, no la sabiduría humana, ni el conocimiento humano, ese no nos interesa para nada. A nosotros nos interesa lo espiritual. Entonces vamos a comenzar Colosenses capítulo 1,
del 8 al 16. Colosenses en el capítulo 1, verso 8 al 16. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien. Entonces, fíjese, aquí nos muestra Pablo que la sabiduría ya estaba escrita, ¿verdad? Porque ahí está escrita. Sin embargo, el tiempo de su revelación no había llegado. Note eso entonces, ¿sí? Hay un tiempo para que se revele la sabiduría correcta, ¿sí? Usted me puede decir, pero sabiduría era cuando hablaba Jesús, claro, pero es la de hoy. Eso es lo importante. Entonces, la historia lleva un proceso, el cual se tiene que cumplir, y es Dios quien nos las ha de revelar. Vamos a seguir leyendo entonces, porque es para qué sirve la sabiduría. Entonces, escucha esto. Dice, fortalecidos con todo poder. Oiga, ¿para qué sirve? Fortalecidos con todo ¿qué? Poder. Se recuerda que papi dijo que no son palabras, sino poder. Entonces dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Dando gracias ¿a quién? Al Padre que nos hizo aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, fíjese, por ejemplo, ¿qué es lo que Pablo nos dice en lo que acabamos de leer? Que Él ora para que tengamos sabiduría. Entonces, ¿cómo venía la sabiduría antes? Para que vea cómo es la historia. Venía orando. ¿Cómo venía la sabiduría en el tiempo de José Luis? Entonces era hablándole a las cosas que no son como si fuesen. ¿Ya? Entonces todo tiene un tiempo. Y ahora en la transformación, ¿cómo se nos da la sabiduría? Por medio del Dios vivo, a través de la predicación. Entonces, la historia tiene un proceso. Eso quiere decir que lo que ayer fue, no es. Hay una canción así, lo que un día fue, no será eso. Es lo mismo. Lo que fue allá no necesariamente es hoy. Pero es el mismo conocimiento. Porque el conocimiento es el evangelio, pero la sabiduría de ese conocimiento no es el mismo. ¿Estamos ahí? Muy bien, está bueno. Bueno, ahora, ¿dónde comienza la sabiduría? Pues la sabiduría que a nosotros nos interesa, los escogidos, el pueblo de Dios, ¿ya? ¿Dónde comienza? Vamos a ver Lucas capítulo 2, verso 40 al 42. Lucas en el capítulo 2, verso 40 al 52. Y usted le va a poner, vamos a leer toda la historia, pero usted le va a poner atención al verso 40 y al 52, que son los que nos interesan. Entonces dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. Entonces el niño crecía
y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces vamos a seguir, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban, oiga, de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, fíjese, lo importante aquí entonces es, ¿dónde comienza la sabiduría? Con Jesucristo. Jesucristo era Dios, Jesús de Nazaret. Entonces, con Él comienza la sabiduría. ¿Por qué? Porque el Padre dice: las palabras que yo les hablo no son mías, es lo que yo he escuchado. ¿De quién? De mi Padre. Entonces, Él se llenaba de sabiduría, Él sabía, Él tenía la sabiduría, pero iba creciendo en eso. ¿Para qué? Para que un día la iba a trasladar. O sea, Él muere y resucita, ¿sí? Entonces se llevó la sabiduría. Pero entonces cuando se va a luz inaccesible y se le aparece ¿a quién? A Pablo. ¿Y qué fue lo que le dio? La sabiduría en la que había crecido. Entonces, ¿a quién le quedó la sabiduría? A Pablo. Porque ya no era necesario en ese momento. Entonces le quedó a Pablo la sabiduría. Pero esta sabiduría, por eso es que Pablo dice que esta no es sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Por eso él dice: yo no la recibí de hombre alguno. Yo fui arrebatado al tercer cielo, donde oí palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Qué fue lo que le dio? Conocimiento y sabiduría. Ahora, aunque se la dio a conocer a Pablo, la sabiduría tenía que venir por medio de la revelación. Y Pablo no podía dar la revelación, porque él estaba puesto para poner un fundamento. Entonces él puso la sabiduría. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Por qué nosotros no nos salimos de las 14 epístolas? Porque la sabiduría está ahí. Toda la sabiduría de Dios está en las 14 epístolas. Por eso nosotros no nos salimos de ahí. Ni José Luis se salió, ni nosotros nos salimos. ¿Por qué? Porque ahí están. Ahora, tuvo que venir José Luis y comenzó a revelar esa sabiduría. Porque el conocimiento está escrito. Entonces ya lo tenían el conocimiento. Pero ¿quién revelaba la sabiduría? ¿Cuántas veces oyó usted o vio o leyó las 14 o alguna epístola de Pablo? Un montón, ¿sí o no? ¿Y le entendió? No, con esa sabiduría. ¿Por qué? Porque tenía que venir él, Jesucristo, a revelar esa sabiduría, porque siempre ha sido Jesucristo el que ha tenido la sabiduría. Y la sabiduría tenía que llegar por medio de Jesucristo. Muy bien, entonces José Luis vino y la reveló. Entonces, esa misma sabiduría fue la que manifestó un conteo regresivo. ¿Por qué José Luis pone un conteo regresivo? Él dice: porque yo lo recibí. A mí me dijo Dios que lo hiciera. Y entonces yo lo hice.
Entonces, esa misma sabiduría trajo un conteo regresivo y punto. Y en ese conteo regresivo se iba a cumplir lo que Dios quería que se cumpliera. Y se cumplió. Muy bien. ¿Para llegar a qué? A la transformación. Eso, ve la historia, ve cómo es el proceso. Por eso dijo José Luis, la gracia no es algo que se pueda pasar predicando mucho tiempo. Tuvo un comienzo, un desarrollo y un fin, dando a entender que venía otra posición del creyente con una revelación, que era la sabiduría de Dios, la que siempre ha sido. Pero venía una revelación en el momento de la transformación. Por eso la transformación es una sabiduría, es una doctrina que nos lleva ¿a qué? A crecer. Así como creció Jesús en gracia y en sabiduría, usted está creciendo en transformación y sabiduría. Y eso es lo que está haciendo hoy. Muy bien. Entonces, está claro ahí. Primera carta a los Corintios. Vamos a terminar con primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Capítulo 1, verso 17 al 30. 1, verso 17 al 30. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuál era la sabiduría que Pablo le tocó predicar? La de la cruz, ¿verdad? Nosotros ya andamos lejísimos de eso, no que no haya servido, no, pero nosotros ya andamos lejísimos de eso, por eso estoy dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, pero Pablo en ese tiempo, ¿cuál era la sabiduría que él predicaba? La de la cruz. Si nosotros hoy seguimos predicando la de la cruz, estamos regresando a aquel tiempo. Nosotros vamos en otra gloria de sabiduría. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, lo importante aquí que usted tiene que notar es que la sabiduría es poder de Dios, no son palabras. La sabiduría es poder de Dios. Muy bien. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Y quiénes eran los sabios en ese tiempo? Los escribas y los fariseos. ¿Y eran sabios en cuanto a la carne? ¿Y qué hizo? La destruyó, la quitó. La ley de Moisés, ¿sí? Y lo mismo pasó con la gracia. ¿Qué hizo? La quitó. Ya no son sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría cambió. Entonces dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, aquí está lo importante, mas para los llamados, los escogidos, así judíos como griegos, de los dos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién es el poder de Dios y quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El que estuvo en Jesús de Nazaret y el que estuvo en José Luis. Cristo. Entonces, si usted fue enseñado por Cristo, usted tiene la sabiduría de Dios. Muy bien. Vamos a ir entonces, vamos a avanzar. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué está hablando aquí de lo débil de Dios y lo fuerte de los hombres? Porque esos pactos, la sabiduría era para la carne. Había carne en ese tiempo.
tanto, oiga, tanto en la ley como en la gracia había carne. ¿Por qué? Porque no había muerto el que tenía que quitar la carne. Cuando Él la quitó, entonces la carne desaparece. Entonces ya no hay un pacto. ¿Por qué? Porque ya no hay carne para hacer pactos. La carne se hace con los pactos. ¿Ya? Muy bien. Los pactos se hacen con la carne, perdón. Sí. Entonces, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es. Usted se recuerda que el que decía que él era eso, era José Luis. Él dijo, aquí no dice, dijo, los más viles. Aquí dice lo más vil. Y yo soy ese, dice, lo más vil. Y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, mas por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, fíjese, esta es la sabiduría que ahora se puede entender, pero únicamente por los escogidos. Todos los demás conocieron a Dios, pero no tienen la sabiduría de Dios, porque la sabiduría es una y tiene que continuar. Usted no puede cambiar la sabiduría de Dios, usted la puede continuar. ¿Ya? Entonces, solo es para los que Dios llamó. ¿Y para qué? ¿Para qué es la sabiduría? Para entregarles la herencia. La sabiduría de la transformación es para que usted no solo reciba, sino entienda lo que le pertenece por herencia. Y segundo, que al transformar su mente, va a transformar usted su cuerpo. Pues Dios no va a transformar cuerpos. Al transformar él su mente con el conocimiento que estamos viendo, entonces usted, con esa sabiduría, ya sabiendo que usted no tiene carne, el cuerpo ¿para dónde va a agarrar? ¿Para dónde va a agarrar el cuerpo? Para donde esté la mente. Por eso el carnal piensa en qué, en las cosas de la carne. El espiritual ¿en qué piensa? En las cosas del espíritu. Entonces el cuerpo ahora se va a mover de acuerdo a lo que está vigente, a la sabiduría de Dios, que está libre en usted por cuanto no tiene carne que esté rechazando eso. Muy bien, entonces, es para entregarnos la herencia y disfrutar todos los beneficios de Dios. Diga, y disfrutar todos los beneficios de Dios. Por lo tanto, usted tiene que disfrutar todos los beneficios de Dios. Y entonces usted me puede decir, ¿y por qué entonces no los estoy disfrutando? Porque tiene que crecer. ¿Usted creció en la gracia o no? Bueno, 40 años predicó la gracia José Luis. Y ahorita llevamos 2 y medio. ¿Ven? Entonces tiene que crecer. Pero para crecer tiene que oír. Por eso es la importancia de estar aquí, de escuchar. ¿Escuchan? La importancia de escuchar. Bueno. Entonces, la sabiduría que hay hoy, la sabiduría que existe hoy, es la que se revela a los transformados. O sea, Jesucristo, hombre, dio un conteo regresivo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que fuera transformado. Ahora, la gente está esperando que Él regrese para transformarlos. ¿Por qué? Porque creen que es mágico. Porque creen que es volando, porque creen que es, ¿verdad? Y entonces era creer la sabiduría que Dios dejó en la transformación. Por eso es que si usted nota, ¿cuándo comenzamos nosotros a hablar de transformación?
hasta que fuimos entendiendo. Al principio éramos acérrimos en la defensa de la gracia, ¿sí o no? Sí, pero nosotros mismos tuvimos que caer en cuenta de que no era eso, porque eso había terminado. El consumador, el autor, perdón, Jesús de Nazaret, y el consumador José Luis de la fe, ya terminó. La promesa se nos dio, la herencia llegó. Entonces, ahora hemos venido creciendo. Dígame usted, en 2 años y medio, ¿usted ha crecido o no? Y lo que falta. Entonces, así como tuvo poder allá, porque cada gloria tiene su poder, así usted tiene el poder aquí, pero para eso hay que crecer, 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 crecer. Diga crecer, crecer. El niño crecía en gracia y en sabiduría. Y nosotros crecemos ¿en qué? En gracia, en transformación y en sabiduría. Muy bien. Por eso José Luis dijo, no todos los que están conmigo, los que me escuchan, van a ser transformados. Digo, ¿sí o no? Van a haber sorpresas, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron, pero no creyeron porque no estaba para ellos la sabiduría para creer. Ellos conocieron a Dios, ¿sí? Y por eso ellos dicen, a mí nadie me va a decir nada. Dice, hasta así le hacen la cara, vaya, yo soy edificado y a mí nadie me puede decir, hasta así le soberbios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos no recibieron la sabiduría. Si en la sabiduría, la misma sabiduría es la que va mostrando cómo es el proceso de transformación. Entonces, al ponerse en esa actitud, es que no tienen la sabiduría. Entonces no fueron transformados. Todos serán transformados, dijo, ¿verdad? Pero no lo saben. No saben que fueron transformados. ¿Por qué? Porque la sabiduría que usted está oyendo aquí es la que lo lleva a entender que usted ya recibió la herencia. Así es, Dios es. Cuando su mente esté llena de esa sabiduría, de la transformación, entonces el cuerpo tiene que ser transformado. Y entonces ahí usted va a vivir de acuerdo a su mente. Yo le aseguro que ya hoy usted está viviendo mejor que en aquel tiempo, porque en aquel tiempo de la gracia se desató la carne. Por eso eran los desmadres que hubo, ¿verdad? Por eso fueron los desmadres, sí, porque se le dio vida ahí a la carne. Y ahora no, ahora usted no tiene carne. Lo que pasa, tiene malas crianzas en su cuerpo o recuerdos de lo que tuvo. Pero ahora, con el conocimiento y la sabiduría de Dios, usted va a llevar el cuerpo a donde Dios quiere.